La tragedia de Rosalinda Torres, 1894, Querétaro, la novia que no quiso mirar al altar. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Capítulo 1. La novia que rehusaba mirar hacia el altar. En la ciudad de Querétaro, capital del estado del mismo nombre, el domingo 16 de septiembre de 1894, durante la ceremonia matrimonial que debería haber unido a Rosalinda Torres, de 22 años, con don Eduardo Méndez, de 30 años, en la iglesia de Santa Clara, ubicada en el centro histórico cerca de la Plaza de Armas. Aproximadamente a las 11:30 de la mañana, cuando ceremonia había progresado. Durante aproximadamente 15 minutos, cuando Rosalinda había entrado en la iglesia del brazo de su padre, don Arturo Torres, y había comenzado a caminar por el pasillo central hacia el altar donde su novio supuestamente esperaba. Cuando órgano tocaba marcha nupcial que resonaba a través de la nave, creando atmósfera solemne apropiada para sacramento de matrimonio. Cuando aproximadamente 200 invitados observaban desde los bancos de madera tallada que llenaban la iglesia, Rosalinda había detenido súbitamente su caminata aproximadamente a 5 metros del altar. Había permanecido de pie inmóvil, con la mirada fija hacia el suelo, con el ramo de rosas blancas temblando ligeramente en las manos, con la respiración que se había vuelto rápida y visible a través del movimiento del corpino del vestido de novia. Don Arturo, que caminaba a su lado, había notado la detención, había girado para mirarla con expresión de confusión y había susurrado: «Rosalinda, ¿qué pasa? Debemos continuar». Pero Rosalinda no había respondido. Había mantenido la mirada fija hacia el suelo, había sacudido la cabeza ligeramente, y cuando don Arturo había intentado guiarla suavemente hacia adelante, tomándola del brazo, había resistido, permaneciendo firmemente plantada en el lugar. El sacerdote don Miguel Sánchez, que estaba de pie en el altar esperando la llegada de la novia, había notado la detención inusual. Había mirado hacia la pareja con expresión de preocupación creciente. Eduardo, que estaba de pie en el altar, junto al sacerdote, también había notado que Rosalinda se había detenido a distancia considerable. Había dado paso hacia adelante como si fuera a acudir a ella, pero don Miguel lo había detenido con gesto de mano indicando que esperara. La música del órgano había continuado durante aproximadamente 30 segundos adicionales, pero cuando Rosalinda no había resumido la caminata, el organista había dejado de tocar gradualmente, creando silencio incómodo que había llenado la iglesia. Los murmullos discretos habían comenzado entre los invitados que observaban la escena con confusión creciente. Don Arturo había hablado nuevamente con voz más urgente, aunque todavía baja, intentando no crear escena pública. «Rosalinda, todos están esperando. ¿Te sientes mal? ¿Necesitas un momento?» Y entonces Rosalinda había levantado la cabeza ligeramente, pero en lugar de mirar hacia el altar donde Eduardo esperaba, había girado la cara completamente hacia la izquierda, mirando hacia las ventanas altas de la iglesia. Había hablado con voz que, aunque no era fuerte, fue audible en el silencio. «No puedo acercarme al altar, papá.
Don Arturo había sentido alarma creciente. ¿Por qué no? ¿Qué ocurre? Rosalinda había mantenido la mirada fija lejos del altar. Porque ese hombre que está de pie junto al sacerdote, ese hombre no es Eduardo. Esta es la historia de Rosalinda Torres, quien el 16 de septiembre de 1894 había llegado a la iglesia preparada para casarse con Eduardo Méndez, quien durante la procesión hacia el altar se había detenido súbitamente negándose a mirar hacia donde su novio esperaba, quien había declarado que el hombre en el altar no era Eduardo sino alguien diferente, afirmación que había causado confusión masiva porque todos los presentes, incluyendo padre, familia y amigos cercanos, veían claramente que Eduardo estaba de pie en el altar exactamente donde debía estar. Pero Rosalinda había insistido con convicción absoluta que la persona en el altar era impostor o sustituto, revelación que conduciría a investigación descubriendo verdad extraordinaria y terrible que cambiaría todo. Los detalles completos de cómo Rosalinda detectó la sustitución sin mirar directamente la procesión hacia el altar había comenzado de manera completamente normal. Rosalinda había esperado en el atrio de la iglesia de Santa Clara durante aproximadamente 5 minutos antes del inicio programado de la ceremonia a las 11:30. Había estado rodeada por sus damas de honor, hermana menor Beatriz y primas Carolina y Lucía, que habían arreglado el velo de encaje que se extendía 3 metros detrás de ella, habían alisado los pliegues del vestido de seda blanca que había costado aproximadamente 600 pesos, representando inversión enorme de la familia Torres, y habían expresado admiración por la belleza de Rosalinda en este día, que debería haber sido el más feliz de su vida. Cuando las campanas de la iglesia habían sonado indicando las 11:30, cuando el organista había comenzado a tocar la marcha nupcial, cuando las puertas grandes de madera tallada se habían abierto, revelando el interior de la iglesia lleno de aproximadamente 200 invitados que se habían levantado de los bancos para observar la entrada de la novia, Rosalinda había tomado el brazo de su padre don Arturo y había comenzado a caminar. Los primeros pasos habían sido normales. Rosalinda había mantenido la mirada modestamente baja, según era apropiado para novia de época. Había caminado con pasos lentos y medidos que habían sido practicados durante ensayo días antes, y había sentido mezcla de emoción y nerviosismo que era natural para mujer joven a punto de contraer matrimonio. Pero aproximadamente a mitad del pasillo central, algo había comenzado a sentirse extraño. Rosalinda, aunque no estaba mirando directamente hacia el altar, había tenido sensación creciente de que algo no estaba correcto. No podía identificar exactamente qué causaba la sensación. No había visto nada obviamente incorrecto porque mantenía mirada hacia suelo. No había escuchado nada alarmante porque música de órgano llenaba iglesia. Pero instinto profundo le había indicado que algo estaba fundamentalmente equivocado. Había intentado ignorar la sensación, diciéndose a sí misma que eran simplemente nervios de boda, que todas las novias probablemente sentían ansiedad similar en momento de caminar hacia altar. Había continuado avanzando durante varios pasos adicionales. Pero sensación de que algo estaba mal había intensificado con cada paso que la acercaba al altar. Y entonces, aproximadamente a 5 metros de destino final, había levantado la mirada ligeramente, no hacia el altar directamente, sino hacia el espacio general frente a ella. Y en ese momento había percibido algo que la había congelado completamente. La figura que estaba de pie en el altar junto al sacerdote don Miguel estaba en la posición correcta. Estaba vestida con el traje negro formal que Eduardo había mandado confeccionar específicamente para la boda, y desde la perspectiva de todos los demás presentes era claramente Eduardo Méndez esperando a su novia. Pero para Rosalinda algo estaba terriblemente equivocado.
no era algo que pudiera ver claramente desde la distancia. Era algo más sutil. La manera en que la figura se mantenía de pie era ligeramente diferente de la postura que Rosalinda conocía tan bien después de 2 años de cortejo con Eduardo. El ángulo de los hombros era marginalmente distinto. La inclinación de la cabeza no coincidía exactamente con la manera característica en que Eduardo la inclinaba cuando estaba en situaciones formales. Y cuando Rosalinda había intentado enfocar la mirada directamente en el rostro de la figura para verificar que sus ojos la estaban engañando, había encontrado que no podía hacerlo. Cada vez que intentaba mirar directamente, una sensación de horror visceral la había obligado a desviar la vista. Era como si su cuerpo supiera en nivel instintivo algo que su mente consciente todavía estaba procesando, que la persona en el altar no era el hombre que ella amaba. Había detenido la caminata. Había mantenido la mirada fija hacia el suelo mientras su corazón latía con fuerza en el pecho. Y cuando su padre había preguntado qué pasaba, cuando había tenido que articular en palabras la certeza terrible que sentía, había pronunciado la verdad que todos los demás presentes considerarían imposible. Ese hombre no es Eduardo. Capítulo 2. Querétaro en 1894. Ciudad colonial y sociedad conservadora. Querétaro en 1894 era ciudad de aproximadamente 40.000 habitantes que conservaba atmósfera colonial profunda, a pesar de que México había experimentado décadas de cambio político y social. Ubicada en región central del país, a aproximadamente 200 kilómetros al norte de Ciudad de México, Querétaro había sido históricamente ciudad importante durante periodo colonial y durante primeros años de independencia. La arquitectura del centro histórico reflejaba esta historia. Calles estrechas, pavimentadas con adoquines de piedra, edificios coloniales de 2 y 3 pisos con fachadas de cantera rosa característica de la región, plazas grandes como la Plaza de Armas, donde familias de élite paseaban durante tardes, y múltiples iglesias impresionantes construidas durante siglos XVII y XVIII, incluyendo la iglesia de Santa Clara, donde ceremonia de Rosalinda y Eduardo debería haberse celebrado. Economía estaba basada en agricultura, particularmente cultivo de trigo y maíz, en haciendas grandes que rodeaban ciudad, en ganadería que producía carne y productos lácteos para consumo local y para exportación a Ciudad de México, y en comercio que aprovechaba posición de Querétaro en ruta entre capital y ciudades del norte. Sociedad era extremadamente conservadora y estratificada. Familias de élite descendientes de españoles y criollos ocupaban posiciones superiores controlando tierras, comercio y gobierno local. Clase media incluía comerciantes, profesionales y artesanos hábiles. Y clase trabajadora consistía en empleados de haciendas, trabajadores domésticos y obreros en industrias pequeñas. Familia Torres pertenecía a clase media alta. Don Arturo Torres operaba negocio de textiles que importaba telas finas desde Europa y que vendía a familias prósperas de Querétaro y de ciudades vecinas. Negocio generaba ingresos anuales de aproximadamente 8,000 pesos, permitiendo vida confortable. Familia vivía en casa grande, de 2 pisos en calle, cerca de Plaza de Armas, con patio interior decorado con fuente de cantera y con jardín donde cultivaban flores y hierbas. Rosalinda había crecido con privilegios moderados. Había asistido a escuela privada para niñas donde había aprendido lectura, escritura, aritmética básica, francés y música, particularmente piano. Había sido educada en valores católicos estrictos que enfatizaban modestia, obediencia y piedad, y había sido preparada desde niñez para rol futuro como esposa y madre. Era mujer inteligente y sensible según testimonios de personas que la conocían.
Tenía capacidad de percepción aguda que le permitía notar detalles sutiles que otros pasaban por alto. Había desarrollado conexión emocional profunda con las personas cercanas, particularmente con Eduardo, durante 2 años de cortejo que había precedido a la boda programada. Capítulo 3. La historia completa de Rosalinda y Eduardo. 2 años de amor genuino. Eduardo Méndez había nacido en Querétaro en 1864, en familia que operaba hacienda mediana dedicada a cultivo de trigo, ubicada aproximadamente a 15 kilómetros al este de la ciudad. Padre don Ramón Méndez había establecido operación exitosa que generaba ingresos suficientes para mantener vida confortable. Eduardo tenía hermano gemelo idéntico llamado Fernando. Los gemelos habían sido casi imposibles de distinguir físicamente durante infancia. Misma altura, mismo peso, mismos rasgos faciales, mismo color de ojos café oscuro, mismo cabello negro ondulado. Incluso padres ocasionalmente habían confundido uno con otro cuando eran niños pequeños. Pero a medida que habían crecido, personalidades habían divergido significativamente, creando diferencias en comportamiento y en manera de expresarse que permitían a personas cercanas distinguir entre ellos, incluso cuando apariencia física permanecía casi idéntica. Eduardo había sido gemelo más sociable, más expresivo emocionalmente, más interesado en literatura y en artes. Había leído extensivamente, había desarrollado amor por poesía, particularmente obras de poetas románticos españoles, y había mostrado sensibilidad emocional que, aunque era inusual para hombres de época, había sido parte integral de su carácter. Fernando, por otro lado, había sido más reservado, más práctico, más enfocado en administración de hacienda y en negocios. Había mostrado menos interés en expresión emocional, había sido más controlado en comportamiento y había desarrollado reputación como hombre serio y trabajador. En 1892, cuando Eduardo y Fernando habían tenido 28 años, Eduardo había conocido a Rosalinda durante evento social organizado por iglesia. Había sido atraído inmediatamente no solo por belleza física de Rosalinda, sino por inteligencia y sensibilidad que ella mostraba durante conversaciones. Había comenzado a cortejarla, siguiendo protocolo tradicional, visitando casa de familia Torres regularmente, conversando con Rosalinda en sala bajo supervisión de madre doña Carmen, participando en eventos sociales donde podían interactuar apropiadamente. Durante conversaciones había compartido amor por literatura, había recitado poesía y había expresado sentimientos con honestidad emocional que había conmovido a Rosalinda profundamente. Rosalinda había correspondido sentimientos. Había encontrado en Eduardo hombre que no solo era guapo y de familia respetable, sino que conectaba con ella en nivel emocional profundo. Habían discutido libros que habían leído, habían compartido esperanzas para futuro y habían desarrollado intimidad emocional que, aunque no incluía contacto físico inapropiado para época, había creado vínculo fuerte. Durante 2 años de cortejo entre 1892 y 1894, Rosalinda había llegado a conocer a Eduardo con profundidad extraordinaria. Había aprendido a reconocer manera específica en que sonreía cuando estaba genuinamente feliz versus cuando estaba siendo cortés socialmente. Había memorizado cadencia particular de su voz cuando recitaba poesía que amaba. Había notado gestos característicos como manera en que inclinaba cabeza ligeramente hacia izquierda cuando escuchaba con atención. Y había desarrollado capacidad casi intuitiva de percibir estado emocional de Eduardo mediante observación de detalles sutiles de lenguaje corporal y expresión. Eduardo también había conocido a Rosalinda profundamente. Había aprendido que era mujer de sensibilidad extraordinaria que percibía emociones de otros con facilidad,
que tenía intuición fuerte, que frecuentemente resultaba ser correcta incluso cuando no podía explicar lógicamente por qué sentía algo, y que valoraba honestidad emocional sobre todo. En julio de 1894, Eduardo había propuesto matrimonio formalmente solicitando permiso de don Arturo. Propuesta había sido aprobada, porque Eduardo era hombre de familia respetable, con futuro seguro, heredando parte de hacienda familiar. Boda había sido programada para 16 de septiembre, permitiendo 2 meses para preparativos. Pero lo que ni Rosalinda ni familia sabían era que Eduardo enfrentaría tragedia terrible que cambiaría todo. Capítulo 4. La muerte súbita de Eduardo y la decisión terrible de las familias. El martes 11 de septiembre de 1894, exactamente 5 días antes de la boda programada, Eduardo había estado trabajando en Hacienda, supervisando trabajadores que estaban cosechando trigo. Había sido día caluroso con temperatura alcanzando aproximadamente 35 grados centígrados bajo sol intenso de septiembre. Aproximadamente a las 2 de la tarde, Eduardo había comenzado a sentirse mal. Había experimentado dolor de cabeza intenso, náusea y mareo que inicialmente había atribuido a calor y a deshidratación. Había buscado sombra bajo árbol intentando recuperarse, pero condición había deteriorado rápidamente durante siguiente hora. Dolor de cabeza se había intensificado hasta ser casi insoportable. Náusea había progresado a vómito violento y había comenzado a tener fiebre alta que había causado que piel se sintiera ardiente al tacto. Trabajadores habían notado que Eduardo parecía gravemente enfermo y habían llamado a Fernando, que había estado trabajando en otra sección de Hacienda. Fernando había acudido inmediatamente. Había visto condición de hermano y había organizado transporte urgente a casa. Doctor local don Gabriel Ortiz había sido convocado. Había examinado a Eduardo, había notado fiebre extremadamente alta de aproximadamente 40 grados centígrados, rigidez en cuello, que era señal alarmante, y confusión mental que había hecho que Eduardo no reconociera a personas presentes en habitación. Don Gabriel había diagnosticado probable meningitis, inflamación de membranas que rodean cerebro y médula espinal, condición que en época antes de antibióticos era frecuentemente fatal. Y había prescrito reposo, compresas frías para reducir fiebre, y había advertido a familia que pronóstico era grave. Durante siguiente día y medio, miércoles 12 y jueves 13 de septiembre, Eduardo había luchado contra enfermedad. Fiebre había persistido a pesar de tratamientos. Confusión mental había progresado a delirio, donde había hablado incoherentemente, y condición física había deteriorado dramáticamente. En la noche del jueves 13 de septiembre, aproximadamente a las 11, Eduardo había muerto. Causa inmediata había sido fallo de múltiples órganos causado por infección que había abrumado cuerpo. Había tenido solo 30 años. Familia Méndez había quedado devastada. Don Ramón había llorado pérdida de hijo. Madre doña Isabel había colapsado en llanto inconsolable. Y Fernando había sentido no solo dolor de perder hermano gemelo con quien había compartido toda vida, sino también horror de pensar que boda programada para apenas 3 días después tendría que ser cancelada, causando escándalo y dolor terrible para Rosalinda y para familia Torres. Durante horas después de muerte en madrugada del viernes 14 de septiembre, familias Méndez y Torres habían tenido que confrontar decisión terrible. Don Ramón había convocado reunión urgente que había incluido a don Arturo Torres y a miembros senior de ambas familias. Había explicado situación. Eduardo había muerto. Boda no podía proceder como planeado. Opción obvia había sido anunciar muerte y cancelar boda. Pero don Ramón había señalado múltiples complicaciones.
Primero, dote considerable de 10,000 pesos que familia Torres había preparado para Rosalinda estaba comprometida contractualmente para matrimonio con Eduardo. Si matrimonio no ocurría, dote no sería transferida. Familia Méndez, aunque confortable, no era extremadamente rica y había planeado usar dote parcialmente para expandir operaciones de hacienda. Segundo, cancelación de boda causaría escándalo social masivo. Invitaciones habían sido enviadas, aproximadamente 200 invitados habían confirmado asistencia, preparativos elaborados habían sido realizados y cancelación resultaría en chisme intenso que dañaría reputaciones de ambas familias. Tercero y más importante, según don Ramón, Rosalinda quedaría devastada emocionalmente. Había amado a Eduardo profundamente. Noticia de muerte apenas días antes de boda sería trauma emocional terrible. Y entonces don Ramón había propuesto solución que, aunque éticamente cuestionable, parecía resolver problemas. Que Fernando se hiciera pasar por Eduardo durante ceremonia. Lógica había sido la siguiente. Fernando y Eduardo eran gemelos idénticos físicamente. La mayoría de personas fuera de familia inmediata no podía distinguir entre ellos basándose en apariencia. Si Fernando actuaba como Eduardo durante ceremonia, matrimonio podría proceder formalmente permitiendo transferencia de dote, evitando escándalo de cancelación y protegiendo a Rosalinda del trauma de saber que Eduardo había muerto. Plan había sido que después de matrimonio, Fernando revelaría gradualmente a Rosalinda durante semanas siguientes que Eduardo había muerto y que Fernando había tomado su lugar por amor fraternal, queriendo honrar memoria de hermano y cumplir compromiso que Eduardo había hecho. Esperaban que con tiempo Rosalinda aceptaría situación y que matrimonio con Fernando podría continuar. Don Arturo inicialmente había objetado fuertemente, argumentando que engaño era fundamentalmente incorrecto y que Rosalinda merecía saber verdad. Pero don Ramón había presionado argumentando que verdad causaría solo dolor sin beneficio, que Rosalinda eventualmente sería feliz con Fernando, que aunque diferente en personalidad, era físicamente idéntico a Eduardo y podría proporcionarle vida confortable. Después de debate que había durado horas durante madrugada del viernes 14, don Arturo había cedido reluctantemente. Había acordado no informar a Rosalinda sobre muerte de Eduardo, permitir que Fernando se hiciera pasar por Eduardo durante ceremonia y participar en engaño, esperando que eventualmente conduciría a resultado aceptable. Durante viernes 14 y sábado 15 de septiembre, Fernando había preparado para actuación más importante de vida: fingir ser hermano gemelo muerto durante ceremonia de boda. Había estudiado manera en que Eduardo hablaba, había practicado gestos que Eduardo usaba frecuentemente y había intentado memorizar detalles sobre relación de Eduardo con Rosalinda que permitirían sostener engaño durante ceremonia breve. Pero había aspectos de Eduardo que Fernando no podía replicar perfectamente. La sensibilidad emocional profunda que Eduardo había mostrado, la manera específica en que había expresado amor por Rosalinda, la conexión intuitiva que había existido entre Eduardo y Rosalinda después de 2 años de intimidad emocional. Y cuando domingo 16 de septiembre había llegado, cuando Fernando había estado de pie en altar de iglesia de Santa Clara, vestido con traje de Eduardo, esperando que Rosalinda caminara hacia él, cuando había intentado proyectar presencia de hermano muerto, Rosalinda, que conocía a Eduardo con profundidad extraordinaria, había detectado que algo estaba fundamentalmente equivocado. Capítulo 5. La confrontación en la iglesia y la revelación forzada. Cuando Rosalinda había declarado, «Ese hombre no es Eduardo», reacción inicial había sido confusión masiva. Don Arturo había mirado hacia altar. Había visto claramente a Fernando Eduardo de pie junto a sacerdote
y había susurrado urgentemente: «Rosalinda, Eduardo está allí esperándote. Debes continuar». Pero Rosalinda había sacudido cabeza vigorosamente. «No es él, papá. No sé quién es esa persona, pero no es Eduardo. Puedo sentirlo». Don Miguel, que era sacerdote, había acudido desde altar caminando hacia donde Rosalinda estaba detenida. Había hablado con voz suave intentando calmar situación. «Hija, comprendo que es momento de nervios, pero te aseguro que Eduardo está esperándote. Debes tener fe». Rosalinda, finalmente, había levantado mirada directamente hacia figura en altar. Había enfocado rostro, intentando ver claramente a través de distancia de 5 metros y a través de luz que entraba por ventanas altas de iglesia, creando contraste que dificultaba visión precisa. Desde distancia, rostro parecía ser Eduardo. Mismos rasgos, misma estructura facial, mismo cabello. Pero algo estaba equivocado. Expresión era diferente, más rígida, menos emotiva. Manera de mantenerse de pie era ligeramente distinta. Y cuando Fernando había hablado diciendo: «Rosalinda, soy yo, Eduardo. Por favor, ven», voz, aunque similar, no había tenido cadencia exacta que Rosalinda conocía tan íntimamente. «Tu voz», Rosalinda había susurrado. «Tu voz es diferente». Fernando había sentido pánico creciente. Actuación estaba colapsando. Había intentado corregir. «Es solo nerviosismo. Por favor, acércate». Pero Rosalinda había girado hacia padre con expresión de horror. «Papá, ese hombre no es Eduardo». «¿Dónde está Eduardo? ¿Qué le ha pasado?» Don Arturo había enfrentado momento de decisión terrible. Podía continuar participando en engaño, intentando convencer a Rosalinda de proceder, o podía revelar verdad. Había mirado hacia ojos de hija y había visto certeza absoluta mezclada con miedo creciente, y en ese momento había comprendido que engaño no podía continuar. Había hablado con voz que temblaba. «Rosalinda, hay algo que debo decirte. Eduardo murió el jueves por la noche». Silencio absoluto había caído sobre iglesia. Invitados que habían estado murmurando confusamente habían quedado congelados, procesando declaración imposible. El sacerdote había mirado hacia don Arturo con expresión de shock. Rosalinda había sentido que mundo colapsaba. «¿Murió? Eduardo está muerto. ¿Por qué no me dijiste?» Don Arturo había explicado con voz llena de vergüenza. La familia Méndez propuso que Fernando, su hermano gemelo, tomara lugar de Eduardo en ceremonia. «Pensamos que sería mejor para ti no saber, pero estaba equivocado. Perdóname». Rosalinda había girado para mirar nuevamente hacia el altar, donde Fernando permanecía de pie. Había comprendido finalmente. La figura no era Eduardo. Era hermano gemelo que había intentado usurpar identidad de Eduardo. Había sentido mezcla de dolor devastador por pérdida de hombre que amaba y de furia por engaño que familia había intentado perpetrar. Había dejado caer ramo de rosas, había girado y había caminado hacia salida de iglesia ignorando llamadas de padre y de sacerdote. Había salido a luz de sol de mediodía de septiembre y había colapsado en escaleras de iglesia llorando por Eduardo, que había muerto sin que ella hubiera tenido oportunidad de despedirse. Capítulo 6. Las consecuencias devastadoras del engaño. Durante horas después de colapso de ceremonia, verdad completa fue revelada gradualmente. Don Ramón Méndez admitió haber propuesto plan de sustitución. Don Arturo admitió haber accedido reluctantemente. Fernando explicó que había actuado creyendo que honraba memoria de hermano. Rosalinda fue llevada a casa donde pasó días en estado de dolor profundo, llorando pérdida de Eduardo y procesando traición de familias que habían intentado engañarla. Escándalo fue masivo. Historia de ceremonia cancelada cuando novia detectó que novio muerto había sido sustituido por gemelo.
Se extendió por Querétaro, creando sensación que fue discutida durante meses. Rosalinda nunca se casó. Vivió resto de vida sola, guardando memoria de Eduardo. Murió en 1932 a edad de 60 años. Fernando también nunca se casó sintiendo culpa por participación en engaño. Administró Hacienda hasta muerte en 1920. Capítulo 7. El legado de la intuición que detectó la muerte. Caso fue recordado en Querétaro como ejemplo extraordinario de cómo amor verdadero crea conexión, que permite detectar verdad incluso cuando todos sentidos físicos son engañados. Rosalinda había conocido a Eduardo tan profundamente que había percibido ausencia de su esencia, incluso cuando gemelo físicamente idéntico intentó sustituirlo. Historia se volvió leyenda sobre poder de intuición femenina y sobre peligros de engaño incluso cuando motivación parece benevolente. Descansa en paz, Eduardo Méndez. Moriste a 30 años, 5 días antes de boda por meningitis, que era incurable en época. Tu familia intentó sustituirte con hermano gemelo, pero Rosalinda, que te amaba profundamente, detectó engaño mediante intuición que conocía tu esencia más allá de apariencia física. Descansa en paz, Rosalinda Torres. Amor de tu vida murió días antes de boda. Familia, intentó engañarte, pero detectaste verdad mediante conexión que trascendía sentidos físicos. Viviste resto de vida guardando memoria de Eduardo, rechazando cualquier sustituto. Si esta historia te ha llegado, te invito a dejar tu me gusta, a suscribirte y a activar la campanita. ¿Qué te impacta más? ¿Que Eduardo muriera días antes de boda? ¿Que familias intentaran sustituirlo con gemelo? ¿O que Rosalinda detectara engaño sin mirar directamente? Comparte tus pensamientos en comentarios. Gracias por escuchar esta historia de novia que se negó a mirar hacia altar porque intuición le dijo que novio había sido sustituido, caso que demostró poder de amor verdadero que conoce esencia de persona amada más allá de apariencia física. Los detalles completos de los preparativos de la boda y la anticipación de Rosalinda durante las 8 semanas entre propuesta de matrimonio en julio de 1894 y fecha programada de boda el 16 de septiembre, la casa de la familia Torres, en calle de la Independencia en centro de Querétaro, había sido transformada en centro de actividad constante mientras preparativos avanzaban según cronograma meticuloso que doña Carmen había planificado. La casa era construcción colonial de 2 pisos con fachada de cantera rosa característica de Querétaro, con portal grande de madera tallada que conducía a zaguán fresco, decorado con azulejos de Talavera en diseños geométricos azules y blancos, y con patio interior rodeado por corredores con arcos, donde fuente de cantera proporcionaba sonido relajante de agua circulante, y donde macetas con geranios rojos y bugambilias fucsias agregaban color vibrante. Durante julio y agosto, mientras septiembre se acercaba, patio había servido como centro de reuniones donde doña Carmen convocaba a costureras, a floristas, a cocineras que prepararían banquete y a múltiples empleadas que ayudarían con detalles variados. Conversaciones habían llenado aire. Discusiones sobre diseño de vestido de novia, sobre selección de flores para decoración de iglesia, sobre menú para recepción que se celebraría en casa después de ceremonia, y sobre lista de invitados que había crecido a 200, representando familias importantes de Querétaro. El vestido de novia había sido proyecto más ambicioso, requiriendo 6 semanas de trabajo por costurera más hábil de Querétaro, doña Josefina Vargas, que tenía reputación de crear vestidos que competían con modas europeas. Tela de seda blanca había sido importada desde Puebla a costo de 300 pesos. Encaje de Bruselas había sido comprado de comerciante que importaba desde Europa, agregando 200 pesos adicionales.
y trabajo de confección había costado 100 pesos adicionales, creando costo total de 600 pesos, cantidad que equivalía aproximadamente a 2 meses de ingresos de negocio de textiles de don Arturo. Diseño había seguido moda europea contemporánea. Corpino ajustado con cuello alto, cerrado con botones pequeños de perla que descendían por espalda, mangas largas con puños de encaje elaborado, cintura marcada dramáticamente mediante corsé estructurado, y falda amplia con múltiples capas de tela, creando volumen que requería crinolina grande de aros de metal para soporte. Velo de encaje de Bruselas se extendía 3 metros detrás y sería sostenido por 4 niñas pequeñas actuando como pajes. Rosalinda había tenido múltiples pruebas durante confección. Había visitado taller de doña Josefina semanalmente durante 6 semanas. Había permanecido de pie durante horas mientras costurera ajustaba cada costura con precisión milimétrica y había observado con emoción creciente cómo vestido tomaba forma, evolucionando de piezas de tela cortadas según patrones a prenda hermosa que usaría durante momento más importante de vida. Durante estas visitas, Rosalinda había conversado con doña Josefina sobre matrimonio, sobre Eduardo, sobre futuro que imaginaba. Había expresado amor profundo que sentía. Eduardo es hombre más maravilloso. No solo es guapo, sino que tiene alma sensible. Lee poesía. Habla sobre sentimientos con honestidad que es rara en hombres. Siento que nos conocemos en nivel que trasciende palabras. Doña Josefina, que había cosido vestidos para múltiples novias durante décadas, había notado que conexión de Rosalinda con Eduardo parecía ser excepcionalmente profunda. Se nota en tus ojos cuando hablas de él. Es amor verdadero, no solo arreglo familiar conveniente. Además de vestido, ajuar completo que Rosalinda llevaría a matrimonio había incluido ropa interior elaborada de algodón fino, bordado a mano, enaguas múltiples almidonadas, corsés, medias de seda, vestidos para ocasiones variadas, ropa de cama de lino fino bordada con iniciales de Rosalinda, manteles y servilletas bordadas para mesa y utensilios domésticos de plata que Rosalinda usaría en casa que establecería con Eduardo. Valor total de ajuar había sido aproximadamente 3,000 pesos, además de dote en efectivo de 10,000 pesos que don Arturo había preparado. Combinación, 13,000 pesos total, representaba aproximadamente año y medio de ingresos de negocio, y era inversión enorme que reflejaba amor paternal y posición social de familia. Durante preparativos, Eduardo había visitado Casa Torres regularmente participando en planificación. Había discutido con don Arturo planes para establecer residencia. Había decidido construir casa nueva en terreno que familia Méndez poseía cerca de Hacienda. Había consultado arquitectos sobre diseño que incluiría sala grande para recibir visitas, comedor formal, estudio donde Eduardo podría leer y habitaciones suficientes para familia que planeaban formar. Había hablado con Rosalinda sobre futuro con entusiasmo y ternura. Construiremos vida hermosa juntos. Tendremos biblioteca donde compartiremos libros que amamos. Tendremos jardín donde plantaremos flores. Y tendremos familia llena de amor. Rosalinda había respondido con igual entusiasmo. No puedo esperar a comenzar vida contigo. Cada día que pasa parece eternidad hasta que finalmente estaremos unidos. Durante última semana, antes de boda programada, semana del 9 al 15 de septiembre, tensión de anticipación había sido casi insoportable para Rosalinda. Había dormido mal durante noches pensando en ceremonia. Había practicado voz matrimoniales que pronunciaría. Y había imaginado momento cuando finalmente estaría de pie junto a Eduardo en altar, siendo declarados marido y mujer. El viernes 15 de septiembre, día anterior a boda, Rosalinda había hecho visita final a Eduardo en Hacienda.
Habían caminado por jardines conversando sobre día siguiente, y Eduardo había tomado mano de Rosalinda, gesto audaz para época pero apropiado, dado que matrimonio estaba a horas de distancia, y había dicho: «Mañana, cuando te vea caminando hacia mí en iglesia, será momento más feliz de mi vida». Rosalinda no había sabido que esas serían últimas palabras que Eduardo le diría, porque en ese momento exacto Eduardo ya estaba enfermo con meningitis que había comenzado a desarrollarse silenciosamente y que dentro de horas lo mataría. La historia detallada de la enfermedad final de Eduardo día a día. El martes 11 de septiembre, cuando Eduardo había comenzado a sentirse mal durante trabajo en Hacienda, síntomas iniciales habían sido relativamente leves. Dolor de cabeza que había atribuido a calor intenso, náusea ligera, fatiga que había pensado era resultado de trabajo físico durante mañana. Había intentado continuar trabajando, pero aproximadamente a las 2 de la tarde, dolor de cabeza había intensificado dramáticamente. Había buscado sombra bajo árbol grande, cerca de campos de trigo. Había sentado con espalda apoyada contra tronco, intentando respirar profundamente y esperar que síntomas pasaran. Pero durante siguiente 30 minutos, condición había deteriorado, dolor de cabeza se había vuelto pulsante y casi cegador, náusea había progresado a necesidad urgente de vomitar y había comenzado a sentir frío a pesar de calor de tarde, indicando que fiebre estaba comenzando. Trabajadores habían notado que Eduardo parecía gravemente enfermo y habían llamado a Fernando. Fernando había organizado transporte urgente a casa en carreta. Durante viaje, Eduardo había vomitado violentamente y fiebre había aumentado dramáticamente. Cuando habían llegado a casa aproximadamente a las 3 de la tarde, doña Isabel, que era madre, había visto condición de hijo y había sentido alarma inmediata. Había ayudado a llevar a Eduardo a habitación, lo había acostado en cama y había enviado empleado corriendo a ciudad para traer doctor Gabriel Ortiz. Doctor había llegado aproximadamente a las 4. Había examinado a Eduardo. Había tomado temperatura, encontrando fiebre de 40 grados centígrados. Nivel peligrosamente alto, había probado rigidez de cuello mediante intentar flexionar cabeza de Eduardo hacia adelante, encontrando resistencia significativa que era señal de inflamación de meninges, y había observado que Eduardo estaba comenzando a mostrar confusión mental, no reconociendo completamente dónde estaba o quién estaba presente. Basándose en combinación de síntomas, fiebre alta, rigidez de cuello, vómito, confusión mental, doctor Gabriel había diagnosticado probable meningitis bacteriana. Había explicado a familia que era infección grave de membranas que rodean cerebro y médula espinal, que progresaba rápidamente y que en época antes de descubrimiento de antibióticos, penicilina no sería descubierta hasta 1928, 34 años en futuro, tratamiento era extremadamente limitado. Había prescrito reposo, compresas frías, líquidos y oraciones. Familia había mantenido vigilia constante durante noche, aplicando tratamientos y rezando por recuperación. Aproximadamente a medianoche del martes, Eduardo había entrado en delirio. Había comenzado a hablar incoherentemente. A veces había recitado fragmentos de poesía que amaba. A veces había llamado nombre de Rosalinda repetidamente. A veces había hablado con personas que no estaban presentes, como si estuviera teniendo conversaciones con figuras imaginarias. Ojos habían permanecido abiertos, pero no habían enfocado apropiadamente en personas presentes, y movimientos habían sido descoordinados y agitados. Durante miércoles 12 de septiembre, condición había continuado deteriorando. Fiebre había persistido a pesar de compresas frías constantes. Confusión y delirio habían continuado. Eduardo había dejado de reconocer completamente a familia.
Cuando Fernando había hablado, Eduardo no había mostrado señal de reconocer voz de hermano gemelo. Cuando madre había tomado mano, Eduardo no había respondido a toque familiar. Doctor Gabriel había visitado nuevamente durante miércoles por tarde. Había examinado, había encontrado qué condición había progresado y había dicho a familia con tristeza: «Lo siento, pero pronóstico es muy grave. Infección está avanzando rápidamente. Deben prepararse para posibilidad de que Eduardo no sobreviva». Durante miércoles por noche, respiración de Eduardo había comenzado a volverse irregular, a veces rápida y superficial, a veces pausas largas que causaban que familia temiera que había dejado de respirar completamente antes de que resumiera con jadeo. Pulso había vuelto débil y rápido. Piel había desarrollado tono pálido y sudoroso. El jueves 13 de septiembre durante mañana, Eduardo había entrado en estado de semiconsciencia, donde no respondía a estímulos externos, pero todavía respiraba. Familia había comprendido que fin estaba cerca. Aproximadamente a las 11 de la noche del jueves, respiración de Eduardo había cambiado a patrón, que doctor Gabriel, que estaba presente, había reconocido como respiración de Cheney-Stokes. Patrón irregular de respiración que ocurre cuando cerebro está fallando, caracterizado por respiraciones que aumentan en profundidad y frecuencia, luego disminuyen hasta pausa completa, luego recomienzan en ciclo. A las 11:32 exactamente, según reloj de pared en habitación, Eduardo había tomado última respiración, había exhalado lentamente y no había inhalado nuevamente. Doctor Gabriel había verificado ausencia de pulso, había cerrado ojos de Eduardo y había declarado: «Ha muerto. Que Dios lo tenga en su gloria». Eduardo Méndez había muerto a edad de 30 años, 3 días antes de boda con Rosalinda, de meningitis bacteriana que había progresado desde primeros síntomas hasta muerte en espacio de aproximadamente 60 horas. En época moderna, con antibióticos apropiados, probablemente habría sobrevivido. Pero en 1894, medicina no había tenido herramientas para combatir infección bacteriana agresiva. El plan completo de sustitución, con detalles de preparación de Fernando, durante horas después de muerte de Eduardo, en madrugada del viernes 14 de septiembre, aproximadamente 48 horas antes de ceremonia programada, familia Méndez había llorado pérdida, pero también había tenido que confrontar cuestión práctica urgente. ¿Qué hacer sobre boda programada para domingo? Don Ramón, después de llorar durante hora aproximadamente, había secado lágrimas. Había convocado reunión familiar urgente en estudio y había dicho: «Tenemos decisión terrible que tomar. Eduardo ha muerto, pero boda está programada para pasado mañana. Debemos decidir cómo proceder». Fernando había sugerido solución obvia: «Debemos informar a familia Torres inmediatamente. Rosalinda merece saber que Eduardo ha muerto. Boda debe ser cancelada». Pero don Ramón había sacudido cabeza. «Cancelación causará múltiples problemas. Primero, dote de 10,000 pesos que familia Torres ha preparado está comprometida contractualmente para matrimonio con Eduardo. Si matrimonio no ocurre, no recibiremos dote que habíamos planeado usar para expansión de Hacienda. Segundo, escándalo social será enorme. Tercero y más importante, Rosalinda quedará devastada». Había propuesto entonces idea que era audaz y éticamente cuestionable. «Fernando, tú y Eduardo son gemelos idénticos. La mayoría de personas fuera de familia no puede distinguir entre ustedes. ¿Y si tú tomas lugar de Eduardo en ceremonia?». Fernando había rechazado inmediatamente. «Sería engaño terrible. Rosalinda espera casarse con Eduardo, no conmigo. No puedo pretender ser hermano muerto». Pero don Ramón había persistido argumentando que plan tenía lógica. «Escúchame. Procederíamos con ceremonia. Tú actuarías como Eduardo solo durante ceremonia breve.
Después, revelaríamos gradualmente a Rosalinda durante semanas siguientes que Eduardo murió y que tú tomaste su lugar por amor fraternal. Con tiempo ella aceptaría situación y matrimonio contigo podría continuar legalmente. Evitaríamos escándalo, preservaríamos dote y protegeríamos a Rosalinda de trauma de saber inmediatamente. Fernando había continuado objetando, pero don Ramón había presionado durante horas. Eventualmente Fernando había cedido basándose en argumento de que protegería a Rosalinda de dolor inmediato. Don Ramón había enviado mensaje urgente a don Arturo Torres solicitando reunión privada. Cuando don Arturo había llegado a Hacienda Méndez durante viernes por tarde, don Ramón había explicado situación. Eduardo muerto, propuesta de que Fernando lo sustituya durante ceremonia. Don Arturo inicialmente había rechazado fuertemente. Esto es locura, no puedo participar en engaño de mi propia hija. Rosalinda debe saber verdad. Pero don Ramón había argumentado extensivamente sobre dolor que verdad causaría, sobre escándalo que cancelación crearía, sobre cómo plan eventualmente permitiría que Rosalinda tuviera matrimonio feliz con Fernando, que aunque no era Eduardo, era hombre bueno de misma familia. Debate había durado horas. Finalmente, don Arturo había cedido reluctantemente, acordando no informar a Rosalinda y permitir que Fernando se hiciera pasar por Eduardo durante ceremonia. Durante viernes por noche y sábado 15 de septiembre, Fernando había preparado para actuación mediante estudiar manera de Eduardo. Había practicado manera en que Eduardo sonreía, había intentado replicar cadencia de voz de Eduardo, había memorizado gestos que Eduardo usaba frecuentemente. Pero había diferencias fundamentales que Fernando no podía replicar. Eduardo había sido hombre de sensibilidad emocional profunda que había expresado sentimientos abiertamente. Fernando era más reservado y controlado. Eduardo había amado poesía y literatura. Fernando había sido más práctico y orientado a negocios. Eduardo había desarrollado conexión intuitiva con Rosalinda durante 2 años. Fernando, aunque conocía a Rosalinda superficialmente, no tenía esa intimidad. El domingo 16 de septiembre, durante mañana, Fernando se había vestido con traje que Eduardo había mandado confeccionar para boda. Había mirado hacia espejo, viendo reflexión que era físicamente idéntica a hermano muerto, pero que Fernando sabía faltaba esencia de Eduardo. Había viajado a iglesia de Santa Clara, había entrado por entrada lateral, evitando ser visto por invitados que llegaban, y había tomado posición en altar junto a sacerdote don Miguel, esperando que Rosalinda entrara. Cuando música había comenzado, cuando Rosalinda había aparecido en entrada de iglesia, Fernando había sentido culpa enorme, mezclada con esperanza de que engaño pasara sin detección. Pero Rosalinda, que conocía a Eduardo con profundidad, que trascendía apariencia física, había detectado inmediatamente que algo estaba equivocado. Y cuando había detenido procesión, cuando había declarado que hombre en altar no era Eduardo, plan había colapsado completamente. Hasta el próximo caso. Capítulo 3. La relación de Rosalinda y Eduardo. Capítulo 4. La investigación. Capítulo 5. La verdad revelada. Capítulo 6. Las consecuencias. Capítulo 7. El legado. Si esta historia te ha llegado, te invito a dejar tu me gusta, a suscribirte y a activar la campanita. Comparte en los comentarios. Gracias. Los detalles completos de los preparativos de la boda y la anticipación de Rosalinda. Durante las 8 semanas, entre propuesta de matrimonio en julio de 1894 y fecha programada de boda el 16 de septiembre, la casa de la familia Torres, en calle de la Independencia en centro de Querétaro, había sido transformada en centro de actividad constante mientras preparativos avanzaban según cronograma meticuloso que doña Carmen había planificado.
La casa era construcción colonial de 2 pisos con fachada de cantera rosa característica de Querétaro, con portal grande de madera tallada que conducía a zaguán fresco, decorado con azulejos de Talavera en diseños geométricos azules y blancos, y con patio interior rodeado por corredores con arcos, donde fuente de cantera proporcionaba sonido relajante de agua circulante, y donde macetas con geranios rojos y bugambilias fucsias agregaban color vibrante. Durante julio y agosto, mientras septiembre se acercaba, Patio había servido como centro de reuniones donde doña Carmen convocaba a costureras, a floristas, a cocineras que prepararían banquete y a múltiples empleadas que ayudarían con detalles variados. Conversaciones habían llenado aire. Discusiones sobre diseño de vestido de novia, sobre selección de flores para decoración de iglesia, sobre menú para recepción que se celebraría en casa después de ceremonia, y sobre lista de invitados que había crecido a 200, representando familias importantes de Querétaro. El vestido de novia había sido proyecto más ambicioso, requiriendo 6 semanas de trabajo por costurera más hábil de Querétaro, doña Josefina Vargas, que tenía reputación de crear vestidos que competían con modas europeas. Tela de seda blanca había sido importada desde Puebla a costo de 300 pesos. Encaje de Bruselas había sido comprado de comerciante que importaba desde Europa, agregando 200 pesos adicionales. Y trabajo de confección había costado 100 pesos adicionales, creando costo total de 600 pesos, cantidad que equivalía aproximadamente a 2 meses de ingresos de negocio de textiles de don Arturo. Diseño había seguido moda europea contemporánea. Corpino ajustado con cuello alto, cerrado con botones pequeños de perla que descendían por espalda, mangas largas con puños de encaje elaborado, cintura marcada dramáticamente mediante corsé estructurado, y falda amplia con múltiples capas de tela, creando volumen que requería crinolina grande de aros de metal para soporte. Velo de encaje de Bruselas se extendía 3 metros detrás y sería sostenido por 4 niñas pequeñas actuando como pajes. Rosalinda había tenido múltiples pruebas durante confección. Había visitado taller de doña Josefina semanalmente durante 6 semanas. Había permanecido de pie durante horas mientras costurera ajustaba cada costura con precisión milimétrica y había observado con emoción creciente cómo vestido tomaba forma, evolucionando de piezas de tela cortadas según patrones a prenda hermosa que usaría durante momento más importante de vida. Durante estas visitas, Rosalinda había conversado con doña Josefina sobre matrimonio, sobre Eduardo, sobre futuro que imaginaba. Había expresado amor profundo que sentía. Eduardo es hombre más maravilloso. No solo es guapo, sino que tiene alma sensible. Lee poesía. Habla sobre sentimientos con honestidad que es rara en hombres. Siento que nos conocemos en nivel que trasciende palabras. Doña Josefina, que había cosido vestidos para múltiples novias durante décadas, había notado que conexión de Rosalinda con Eduardo parecía ser excepcionalmente profunda. Se nota en tus ojos cuando hablas de él. Es amor verdadero, no solo arreglo familiar conveniente. Además de vestido, ajuar completo que Rosalinda llevaría a matrimonio había incluido ropa interior elaborada de algodón fino, bordado a mano, enaguas múltiples almidonadas, corsés, medias de seda, vestidos para ocasiones variadas, ropa de cama de lino fino bordada con iniciales de Rosalinda, manteles y servilletas bordadas para mesa y utensilios domésticos de plata que Rosalinda usaría en casa que establecería con Eduardo. Valor total de ajuar había sido aproximadamente 3,000 pesos, además de dote en efectivo de 10,000 pesos que don Arturo había preparado. Combinación, 13,000 pesos total, representaba aproximadamente año y medio de ingresos de negocio, y era inversión enorme que reflejaba amor paternal y posición social de familia.
Durante preparativos, Eduardo había visitado Casa Torres regularmente participando en planificación. Había discutido con don Arturo planes para establecer residencia. Había decidido construir casa nueva en terreno que familia Méndez poseía cerca de Hacienda. Había consultado arquitectos sobre diseño que incluiría sala grande para recibir visitas, comedor formal, estudio donde Eduardo podría leer y habitaciones suficientes para familia que planeaban formar. Había hablado con Rosalinda sobre futuro con entusiasmo y ternura. Construiremos vida hermosa juntos. Tendremos biblioteca donde compartiremos libros que amamos. Tendremos jardín donde plantaremos flores. Y tendremos familia llena de amor. Rosalinda había respondido con igual entusiasmo. No puedo esperar a comenzar vida contigo. Cada día que pasa parece eternidad hasta que finalmente estaremos unidos. Durante última semana, antes de boda programada, semana del 9 al 15 de septiembre, tensión de anticipación había sido casi insoportable para Rosalinda. Había dormido mal durante noches pensando en ceremonia. Había practicado voz matrimoniales que pronunciaría. Y había imaginado momento cuando finalmente estaría de pie junto a Eduardo en altar, siendo declarados marido y mujer. El viernes 15 de septiembre, día anterior a boda, Rosalinda había hecho visita final a Eduardo en Hacienda. Habían caminado por jardines conversando sobre día siguiente, y Eduardo había tomado mano de Rosalinda, gesto audaz para época pero apropiado, dado que matrimonio estaba a horas de distancia, y había dicho: «Mañana cuando te vea caminando hacia mí en iglesia, será momento más feliz de mi vida». Rosalinda no había sabido que esas serían últimas palabras que Eduardo le diría, porque en ese momento exacto Eduardo ya estaba enfermo con meningitis que había comenzado a desarrollarse silenciosamente y que dentro de horas lo mataría. La historia detallada de la enfermedad final de Eduardo día a día. El martes 11 de septiembre, cuando Eduardo había comenzado a sentirse mal durante trabajo en Hacienda, síntomas iniciales habían sido relativamente leves. Dolor de cabeza que había atribuido a calor intenso, náusea ligera, fatiga que había pensado era resultado de trabajo físico durante mañana. Había intentado continuar trabajando, pero aproximadamente a las 2 de la tarde, dolor de cabeza había intensificado dramáticamente. Había buscado sombra bajo árbol grande, cerca de campos de trigo. Había sentado con espalda apoyada contra tronco, intentando respirar profundamente y esperar que síntomas pasaran. Pero durante siguiente 30 minutos, condición había deteriorado, dolor de cabeza se había vuelto pulsante y casi cegador, náusea había progresado a necesidad urgente de vomitar y había comenzado a sentir frío a pesar de calor de tarde indicando que fiebre estaba comenzando. Trabajadores habían notado que Eduardo parecía gravemente enfermo y habían llamado a Fernando. Fernando había organizado transporte urgente a casa en carreta. Durante viaje, Eduardo había vomitado violentamente y fiebre había aumentado dramáticamente. Cuando habían llegado a casa aproximadamente a las 3 de la tarde, doña Isabel, que era madre, había visto condición de hijo y había sentido alarma inmediata. Había ayudado a llevar a Eduardo a habitación, lo había acostado en cama y había enviado empleado corriendo a ciudad para traer doctor Gabriel Ortiz. Doctor había llegado aproximadamente a las 4. Había examinado a Eduardo. Había tomado temperatura, encontrando fiebre de 40 grados centígrados. Nivel peligrosamente alto, había probado rigidez de cuello mediante intentar flexionar cabeza de Eduardo hacia adelante, encontrando resistencia significativa que era señal de inflamación de meninges, y había observado que Eduardo estaba comenzando a mostrar confusión mental, no reconociendo completamente dónde estaba o quién estaba presente. Basándose en combinación de síntomas,
fiebre alta, rigidez de cuello, vómito, confusión mental. Doctor Gabriel había diagnosticado probable meningitis bacteriana. Había explicado a familia que era infección grave de membranas que rodean cerebro y médula espinal, que progresaba rápidamente y que en época antes de descubrimiento de antibióticos, penicilina no sería descubierta hasta 1928, 34 años en futuro, tratamiento era extremadamente limitado. Había prescrito reposo, compresas frías, líquidos y oraciones. Familia había mantenido vigilia constante durante noche, aplicando tratamientos y rezando por recuperación. Aproximadamente a medianoche del martes, Eduardo había entrado en delirio. Había comenzado a hablar incoherentemente. A veces había recitado fragmentos de poesía que amaba. A veces había llamado nombre de Rosalinda repetidamente. A veces había hablado con personas que no estaban presentes como si estuviera teniendo conversaciones con figuras imaginarias. Ojos habían permanecido abiertos, pero no habían enfocado apropiadamente en personas presentes, y movimientos habían sido descoordinados y agitados. Durante miércoles 12 de septiembre, condición había continuado deteriorando. Fiebre había persistido a pesar de compresas frías constantes. Confusión y delirio habían continuado. Eduardo había dejado de reconocer completamente a familia. Cuando Fernando había hablado, Eduardo no había mostrado señal de reconocer voz de hermano gemelo. Cuando madre había tomado mano, Eduardo no había respondido a toque familiar. Doctor Gabriel había visitado nuevamente durante miércoles por tarde. Había examinado, había encontrado qué condición había progresado y había dicho a familia con tristeza: «Lo siento, pero pronóstico es muy grave. Infección está avanzando rápidamente. Deben prepararse para posibilidad de que Eduardo no sobreviva». Durante miércoles por noche, respiración de Eduardo había comenzado a volverse irregular, a veces rápida y superficial, a veces pausas largas que causaban que familia temiera que había dejado de respirar completamente antes de que resumiera con jadeo. Pulso había vuelto débil y rápido. Piel había desarrollado tono pálido y sudoroso. El jueves 13 de septiembre durante mañana, Eduardo había entrado en estado de semiconsciencia, donde no respondía a estímulos externos, pero todavía respiraba. Familia había comprendido que fin estaba cerca. Aproximadamente a las 11 de la noche del jueves, respiración de Eduardo había cambiado a patrón, que doctor Gabriel, que estaba presente, había reconocido como respiración de Cheney-Stokes. Patrón irregular de respiración que ocurre cuando cerebro está fallando, caracterizado por respiraciones que aumentan en profundidad y frecuencia, luego disminuyen hasta pausa completa, luego recomienzan en ciclo. A las 11:32 exactamente, según reloj de pared en habitación, Eduardo había tomado última respiración, había exhalado lentamente y no había inhalado nuevamente. Doctor Gabriel había verificado ausencia de pulso, había cerrado ojos de Eduardo y había declarado: «Ha muerto. Que Dios lo tenga en su gloria». Eduardo Méndez había muerto a edad de 30 años, 3 días antes de boda con Rosalinda, de meningitis bacteriana que había progresado desde primeros síntomas hasta muerte en espacio de aproximadamente 60 horas. En época moderna, con antibióticos apropiados, probablemente habría sobrevivido. Pero en 1894, medicina no había tenido herramientas para combatir infección bacteriana agresiva. El plan completo de sustitución, con detalles de preparación de Fernando, durante horas después de muerte de Eduardo, en madrugada del viernes 14 de septiembre, aproximadamente 48 horas antes de ceremonia programada, familia Méndez había llorado pérdida, pero también había tenido que confrontar cuestión práctica urgente. ¿Qué hacer sobre boda programada para domingo?
Don Ramón, después de llorar durante hora aproximadamente, había secado lágrimas. Había convocado reunión familiar urgente en estudio y había dicho: «Tenemos decisión terrible que tomar. Eduardo ha muerto, pero boda está programada para pasado mañana. Debemos decidir cómo proceder». Fernando había sugerido solución obvia: «Debemos informar a familia Torres inmediatamente. Rosalinda merece saber que Eduardo ha muerto. Boda debe ser cancelada». Pero don Ramón había sacudido cabeza. Cancelación causará múltiples problemas. Primero, dote de 10,000 pesos que familia Torres ha preparado está comprometida contractualmente para matrimonio con Eduardo. Si matrimonio no ocurre, no recibiremos dote que habíamos planeado usar para expansión de Hacienda. Segundo, escándalo social será enorme. Tercero y más importante, Rosalinda quedará devastada. Había propuesto entonces idea que era audaz y éticamente cuestionable. «Fernando, tú y Eduardo son gemelos idénticos. La mayoría de personas fuera de familia no puede distinguir entre ustedes. ¿Y si tú tomas lugar de Eduardo en ceremonia?». Fernando había rechazado inmediatamente. «Sería engaño terrible. Rosalinda espera casarse con Eduardo, no conmigo. No puedo pretender ser hermano muerto». Pero don Ramón había persistido argumentando que plan tenía lógica. «Escúchame, procederíamos con ceremonia. Tú actuarías como Eduardo solo durante ceremonia breve. Después, revelaríamos gradualmente a Rosalinda durante semanas siguientes que Eduardo murió y que tú tomaste su lugar por amor fraternal. Con tiempo ella aceptaría situación y matrimonio contigo podría continuar legalmente. Evitaríamos escándalo, preservaríamos dote y protegeríamos a Rosalinda de trauma de saber inmediatamente». Fernando había continuado objetando, pero don Ramón había presionado durante horas. Eventualmente Fernando había cedido basándose en argumento de que protegería a Rosalinda de dolor inmediato. Don Ramón había enviado mensaje urgente a don Arturo Torres solicitando reunión privada. Cuando don Arturo había llegado a Hacienda Méndez durante viernes por tarde, don Ramón había explicado situación. Eduardo muerto, propuesta de que Fernando lo sustituya durante ceremonia. Don Arturo inicialmente había rechazado fuertemente. «Esto es locura. No puedo participar en engaño de mi propia hija. Rosalinda debe saber verdad». Pero don Ramón había argumentado extensivamente sobre dolor que verdad causaría, sobre escándalo que cancelación crearía, sobre cómo plan eventualmente permitiría que Rosalinda tuviera matrimonio feliz con Fernando, que aunque no era Eduardo, era hombre bueno de misma familia. Debate había durado horas. Finalmente, don Arturo había cedido reluctantemente, acordando no informar a Rosalinda y permitir que Fernando se hiciera pasar por Eduardo durante ceremonia. Durante viernes por noche y sábado 15 de septiembre, Fernando había preparado para actuación mediante estudiar manera de Eduardo. Había practicado manera en que Eduardo sonreía, había intentado replicar cadencia de voz de Eduardo, había memorizado gestos que Eduardo usaba frecuentemente. Pero había diferencias fundamentales que Fernando no podía replicar. Eduardo había sido hombre de sensibilidad emocional profunda que había expresado sentimientos abiertamente. Fernando era más reservado y controlado. Eduardo había amado poesía y literatura. Fernando había sido más práctico y orientado a negocios. Eduardo había desarrollado conexión intuitiva con Rosalinda durante 2 años. Fernando, aunque conocía a Rosalinda superficialmente, no tenía esa intimidad. El domingo 16 de septiembre, durante mañana, Fernando se había vestido con traje que Eduardo había mandado confeccionar para boda. Había mirado hacia espejo, viendo reflexión que era físicamente idéntica a hermano muerto, pero que Fernando sabía faltaba esencia de Eduardo. Había viajado a iglesia de Santa Clara, había entrado por entrada lateral, evitando ser visto por invitados que llegaban,
y había tomado posición en altar junto a sacerdote don Miguel, esperando que Rosalinda entrara. Cuando música había comenzado, cuando Rosalinda había aparecido en entrada de iglesia, Fernando había sentido culpa enorme, mezclada con esperanza de que engaño pasara sin detección. Pero Rosalinda, que conocía a Eduardo con profundidad, que trascendía apariencia física, había detectado inmediatamente que algo estaba equivocado. Y cuando había detenido procesión, cuando había declarado que hombre en altar no era Eduardo, plan había colapsado completamente. Hasta el próximo caso.